Buenas tardes, mi nombre es Juan David Pastor, estudiante de la carrera de Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés. El día de hoy me encuentro con un docente del área de Ciencias Sociales, al cual le voy a realizar la entrevista de uso didáctico. Entonces, hoy nos acompaña el docente José David Pastor del área de Ciencias Sociales. Bueno, para comenzar, ¿cuántos años tiene de experiencia? Hola, ¿qué tal, Juan? Primero que todo, saludos. Y bueno, para empezar, así como lo dices, soy licenciado en Ciencias Sociales. Hoy por hoy imparto lenguaje extranjera en inglés. Y en el área de Ciencias Sociales llevo 9 años. Y en el área del inglés o la enseñanza de una lengua extranjera, 2 años. ¿Cuál es la finalidad de la educación? Mira, la finalidad de la educación es transformar las mentes, es modelar personas. Es básicamente que las personas adquieran un conocimiento y que ese conocimiento permita una mejor calidad de vida. Es eso lo que se quiere con la educación. Simplemente no es más allá de tener cosas, de obtener lujos, temas materiales, sino que simplemente lo que se tenga en buen estado, se pueda dar uso de ello y es eso, es la transformación de la mente para mejorar la calidad de vida de las personas. Ok, dígame, ¿qué características debe tener un educador? Bueno, eso es relativo, pero hay una característica principal que tiene que tener un educador y básicamente es vocación. Es vocación porque muchas veces encontramos profesores que están acá es simplemente por un salario, es simplemente porque les tocó, es simplemente porque no tenían otra oportunidad, pero indispensable es que el docente tenga vocación. Cuando se tiene vocación, se hacen mejor las cosas, no se piensa mucho en otras cosas y se permite eso que, que hablábamos anteriormente en la anterior pregunta, se permite que el profesor pueda enseñar, pueda lograr transformar esas mentes y mejorar la calidad de vida de los estudiantes, básicamente eso. Ok, vale. Para usted como docente, ¿qué es la didáctica y cómo la aplica con sus estudiantes? Buena pregunta esa, mira. La didáctica es simplemente el hecho de con lo que se tiene transformarlos y crear metodologías, crear métodos de cómo enseñar. Entonces, en resumidas cuentas, la didáctica es la transformación de los recursos pedagógicos con el fin de enseñar. ¿Cómo lo aplico yo en mi vida? Constantemente. Hoy por hoy que enseño una lengua viva, un lenguaje vivo, todavía existe, es lo que quiero decir. Al momento de enseñar, simplemente nosotros en el área de inglés utilizamos algo que se llama el recycling, el reuse y no recuerdo otro. Es cómo tomar de pronto un papel basura, una botella y orientar eso a un sistema de aprendizaje y un aprendizaje significativo que el estudiante lo sienta. Entonces, lo aplico de la manera en el contexto. Es importante siempre, todo lo que se hace es aplicarlo en el contexto, utilizar los recursos del medio, es muy importante. Muchas veces no se necesita grandes inversiones de dinero, sino una mente creadora, una mente que realmente aplique esa didáctica y que ayude al entorno educativo, ¿sí? A la práctica educativa, a la práctica del aprendizaje. Ok, entonces, desde su punto de vista, ¿la didáctica ha revolucionado la pedagogía tradicional? Sí, 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 porque claro que sí. ¿Por qué la didáctica lo ha revolucionado? Porque, bueno, anteriormente, digamos que en la Edad Media, que es cuando más se disparan las escuelas, con la escolástica, con la patrística, era simplemente algo como, a ver, la palabra sería, era más dogmática, era más cerrada, era más a lo que decía el profesor. Hoy por hoy el estudiante también tiene un valor impresionante. Yo creo que ellos son los que deben hacer la clase, hoy no el profesor. Es simplemente un facilitador de ese conocimiento. Entonces, sí, la didáctica ha transformado mucho ese patrón
o ese modelo tradicional que siempre se ha mantenido a lo largo de muchos años, incluso de edades, porque puedo decir que se mantuvo hasta mediados del siglo XX, por decirlo así, 1950, que es cuando se empieza a hablar de muchos más métodos revolucionarios acerca de educación. Ok. ¿Qué materiales didácticos utiliza al momento de interactuar con sus estudiantes en clase? Ya, y creo que te la respondí anteriormente. Los materiales didácticos que utilizo son más que todo del medio, pero a la hora de aplicar teorías utilizo muchos libros actuales. Soy un profesor mucho más contemporáneo, recojo algunos elementos de la educación tradicional porque obviamente si yo aprendí de manera tradicional es porque tiene algo a favor, no la califico como negativa en su totalidad. Pero ¿qué elementos recojo para mi didáctica? El uso de medios tecnológicos. Para mí es importantísimo que los estudiantes hoy por hoy eh, estén dados al uso de medios tecnológicos y a la concientización ambiental. Utilizo mucho reciclaje, reuso y reduzco, era la otra palabra, y reduzco en el momento de iniciar un método para una clase, de aplicar una clase, de utilizar objetos para una clase. ¿Cree que se debe crear material didáctico para cada uno de los estudiantes por separado? Sería muy difícil, sí se puede, pero sería muy difícil porque de todas maneras el profesor hay un profesor en una aula ideal para 20 estudiantes y son 20 cabezas diferentes. Entonces sería complicado para una persona atender 20 casos en una aula ideal que no se ve, por ejemplo, en Colombia. En Colombia no existen esas aulas ideales o pocos se ven porque aquí existen aglomeraciones en los salones educativos, sea de cualquier índole, universidad o de un pregrado o la básica o la primaria. Entonces, creo que, creo que no, de pronto un material generalizado, bien estructurado, puede lograr buenos y claros objetivos. Ok, entonces, ¿ves la tecnología como un punto a favor para facilitar la enseñanza? Si es así, ¿cómo empleas las TICs para dentro del aula de clase? Obvio que sí, pero antes de hablar de TICs, te hablo de tecnología. Lo que pasa es que también tenemos como que la conciencia de que tecnología es un computador, una tablet, internet, no. Pero la tecnología siempre ha revolucionado, ¿cierto? Antes escribíamos con, por ejemplo, plumas estilográficas, entonces teníamos que estar con la plumita ahí, la tinta, ¿cierto? Hoy no, hoy tienes un lapicero y el lapicero obviamente no tienes que estar haciendo ese uso, esa recarga, se acabó. Entonces la tecnología siempre ha facilitado todas las cosas. Desde la invención de la rueda en adelante nos ha facilitado el transporte y obviamente hoy con el uso de las TICs, que ya sí son técnicas informáticas de la comunicación a lo que nos referimos o a lo que la mayoría de personas creen que es la tecnología, ¿cierto? Obvio que sí, hoy la cercanía, hoy podemos ver cómo casi toda la gente sabe inglés, cómo fácilmente te puedes comunicar con otra persona que habla francés, con una persona que habla mandarín, con una persona que habla coreano, entender su cultura, entender absolutamente todo y sí, la educación mediada por la TIC es el futuro. Ojalá y los profesores hoy por hoy, sea de cualquier edad, estén apuntando a eso, porque eso va a ser el futuro. Ok, entonces podría responderme por qué la didáctica es importante para el proceso de la innovación. Porque abre mentes. Porque cuando tú moldeas algo, tienes algo entre tus manos, ¿cierto? Cuando tienes la mente abierta, cuando tienes un proceso educativo y la didáctica es la que hace que esos procesos lleguen a un fin, ¿cierto? Este, Siempre va a existir algo que se llama la capacidad de asombro y la capacidad de asombro únicamente se busca, se crea a partir de la construcción, del error, del ensayo.
Por lo tanto, al tú manejar algo, al tú obtener algo, eso va a ser muy fácil intentar descubrir nuevas cosas, que es lo que se quiere. Cuando tú descubres, generas conocimiento. Así que la didáctica sí. Ok, bueno, José, yo quisiera saber si usted prepara sus clases bajo algún método establecido por la institución donde labora. Sí, sí lo preparo porque donde laboro es una institución universitaria, es una institución muy dada a las nuevas formas educativas. Sí, tenemos unos stage, como unos 5 pasos a seguir en la clase. Obviamente son dados por el marco europeo para la enseñanza de las lenguas, algo que no lo hace cualquiera, es algo que viene bien estructurado, es algo que está muy bien cambiado. Y sí, yo sí llevo, este, digamos, un Ok. lineamiento para la preparación de mi clase. ¿Considera que los procesos educativos en Colombia están a la par de países como Canadá, Tailandia o China? Sí, cuando tú me hablas de un proceso educativo es lo que está establecido, lo que te mandan a hacer. Sí, en Colombia sí están establecidos esos procesos tal cual porque de todas maneras hacemos parte de la OCDE y la OCDE dan instrucciones de cómo debe ser la, la educación en Colombia, cómo debe estar estandarizada. Lo que no está aquí en Colombia es la propiedad del profesor como tal en impartir eso, porque es el profesor típico de lo que ahorita hablamos, viene de una educación tradicional. Nosotros en Colombia por cultura somos muy, 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 muy conservadores, bastante conservadores, y creemos que ya tenemos el conocimiento y no, la educación como todo en esta vida es cambiante, la geografía, la historia, todo es cambiante y pensamos que teniendo esos métodos anteriores vamos a lograr las mismas cosas, pero no, realmente lo que pasa en Colombia, la diferencia de Colombia con esos países es que el docente no ha querido adaptarse, no ha querido ajustarse a esos parámetros internacionales que sí están establecidos. Ok, entonces, desde su punto de vista como docente, ¿cómo podrían mejorar los procesos educativos actuales en Colombia? Mira, el proceso educativo se tiene que mejorar. Ya yo te dije, hay que tener vocación inicialmente. Si tienes vocación, hacer muy bien tus cosas. Alguna vez leía que si haces lo que te gusta, no tendrás que trabajar, sino trabajar en lo que no recuerdo cómo era la frase, pero es algo que te quiero dar. Cuando tú tienes vocación, tú haces las cosas por gusto. No las haces por dinero, no las haces por obligación, no las haces por cumplir cualquier parámetro social, ¿cierto? Y eso es lo primero que hay que tener, ¿cierto? Y lo segundo que sí es importante es que el profesor siga los lineamientos del ministerio. Es lo que pasa hoy con las pruebas IFES. Las pruebas IFES tienen unos lineamientos, pero las instituciones y los profesores van por otros lados, o sea, no compaginan con eso. En las pruebas, y te hablo de todos los niveles, tanto las ECAES, o ahora se llaman Saber Pro, como las Saber Pre, y también como las pruebas de tercero y quinto. Es difícil, pero hay hubo un cambio desde donde estoy trabajando, hubo un cambio y para allá vamos. O sea, estamos direccionándonos a eso. Ok, vale. Actualmente los metaversos están a la vuelta de la esquina. Entonces, ¿cree usted que estos escenarios pueden mejorar los procesos educativos? Sí, sí. Vuelvo y te repito, la tecnología siempre, siempre, siempre va a mejorar los procesos educativos. Te cuenta, en algún momento de la historia, si Da Vinci no se le ocurre abrir un cuerpo y estudiar la anatomía del cuerpo, hoy por hoy sería difícil operar a una persona, hoy por hoy sería difícil entender que, bueno, se profana un cuerpo, pero es para la ayuda de la salud, de todo eso. Entonces hoy el metaverso, como los tiene Facebook, creo que fue quien empezó con eso, sí, sí, sí promueven eso, porque la realidad virtual es algo que te acerca mucho más incluso a las dos dimensiones que manejábamos antiguamente en la educación, que de pronto era leer y escribir o ver una simple imagen. Hoy por hoy tienes interacción, tienes sensaciones, la tecnología puede crear ese tipo de cosas y puede ser que aunque sea virtual te genere impacto en tus sentidos. Así que
obviamente el proceso de enseñanza-aprendizaje sería mucho mejor. Ok. Entonces yo quisiera saber si en el tiempo que lleva como docente ha mejorado el proceso de enseñanza-aprendizaje con los estudiantes y a qué cree que se debe esto. Sí, mira, Juan, el profesor tiene que ser, vuelvo y te repito, no nos podemos estancar. Todo aquel que esté en el ámbito educativo no puede estancarse en una sola era, en una sola metodología, porque es algo que te he dicho durante toda la entrevista. La educación es cambiante, los procesos educativos son cambiantes. Antiguamente, en mi época, a nosotros nos enseñaban a escribir, nos daban algo que se llama mecanografía. Ya ustedes hacen el typing, ¿cierto? Ya ustedes no necesitan saber qué es el teclado del QWERTY. Ya ustedes ya saben dónde está la Q, entonces, pero hubo un proceso de mecanismo, también eso infiere mucho en lo que es los genes, la genética, los patrones mentales, teoría de evolución, muy dado a eso. Y sí, yo constantemente estoy aprendiendo, constantemente estoy cambiando mis modelos y dentro de mi práctica docente me ha resultado bastante aceptar nuevos modelos, aceptar nuevas opciones de cómo enseñar, a punto que he logrado logros significativos, logros importantes, tanto en reconocimiento como personales. Este, entonces sí, yo estoy dado al cambio, estoy dado a que la educación eh, evolucione. Ok, bueno, ya para finalizar, quisiera saber qué consejo le daría a los futuros docentes. Que sean agentes de cambio y que estén dispuestos a tener cambio en sus vidas. También que tengan vocación. Y por último, que aprendan inglés, francés y cualquier otro idioma, que manejen sobre todo la tecnología, que despertemos, no importa la edad que tengamos, la tecnología es el futuro en la educación. Y es importante que nosotros estemos prestos a eso. Que no digamos que no, que la clase es virtual y es fea porque él me apa. No, no. Tenemos que hoy por hoy empezar a mediar la educación a través de la TIC porque es lo que se viene. Hoy ya tú pides un taxi desde el sofá de tu casa con una aplicación. Ya tú no tienes que salir a parar la mano como lo hacía yo cuando era más joven. ¿Sí ves? Entonces van a haber cambios y los cambios van a ser más sustanciales en cuanto a tecnología. Hoy por hoy estamos en la época de la 4G, de la cuarta generación, en cuanto a ver, eso se llama, bueno, los sectores económicos ya estamos en el cuarto sector, que es el de la tecnología, y está muy avanzado, así que esa es mi recomendación para los nuevos, para los actuales y para los actuales docentes. Ok, José, eso ha sido todo por hoy. De verdad agradezco mucho tu acompañamiento y todas las respuestas que nos brindaste. Muchas gracias. Ok, Juan, bye bye, chaito. Luego.